Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo. Pasó un minutito de las 7 de la mañana. Los termómetros marcan 5 grados 8 décimas hasta ahora en la capital del país. Jornada marcada por las bajas temperaturas nuevamente. Va a amanecer sobre las 7:36 y hasta las 9 los vamos a estar acompañando con Yami Silva. Buenos días, Yami. Buen día, May. Buen día para vos y para todos quienes nos están escuchando. Hoy se atrasó un minuto el amanecer. Otra vez. Cada vez va más, cada vez se va atrasando un poco más, como ya decíamos. Mira, generalmente cuando estábamos comenzando algún resplandor se veía. Ahora ya no. No. Iba a ser así. Demora. Iba a ser así, hay que acostumbrarse y hay que celebrar que sigamos teniendo estas estaciones, ¿no? Bueno, sí, hay que verlo de esa manera. Yo sabes que estoy de acuerdo con eso, May. Sí, estoy de acuerdo. Si no estaríamos hablando de otros temas. Pero bueno, jornada con mucha información, pero les decía también marcada por las bajas temperaturas a nivel país. Por ejemplo, Rivera marca menos 0.3 grados, 0.4 en el departamento de Cerro Largo. Bueno, algunas zonas de Rivera también marcan 0.2 allí en el límite con otros departamentos. Está muy fresquita la mañana. Florida también está muy baja, 0.6 grados. Pero bueno, les decía que acá en Montevideo 5.8, la máxima pronosticada es de 14. Y también a mí me gusta estar mirando la página de Inumet porque hay algunas cuestiones que se van ajustando. Claro. Ayer en la noche, por ejemplo, marcaban 1 grado bajo cero de mínima, ahora está en 1. No varía tanto, son 2 graditos, pero bueno. Hacen la diferencia cuando uno ve ya la temperatura negativa, ¿no? Con un cielo claro con heladas, ya se está hablando de bajas temperaturas que van a continuar, pero creo que el problemita pasa por el viento, ¿no? El viento que va a estar sostenido en esta jornada, sobre todo pasado el mediodía, de componente oeste y suroeste, con 20, 30 kilómetros y rachas que podrían alcanzar los 50. Así que bueno, esa es la tendencia para hoy. Pero mañana, bueno, va a seguir fresco también. Sí, vamos a tener una máxima de 12 grados y una mínima de 4. Ahí ya aumenta un poquito la mínima con respecto a hoy, pero es también esto que decías, ¿no? Puede variar. Puede pasar que ahora nos encontremos con esta mínima y hoy de noche tengamos otra. Pero bueno, para mañana se espera que esté algo nuboso. Y bueno, para la mañana se dan algunos probables chaparrones, así como para la tarde. Lo que sí se esperan son bajas temperaturas para la tarde-noche. Sí, también con ese viento que se registra después del mediodía, en una jornada particular porque se conmemora un nuevo 20 de mayo en nuestro país. Ustedes saben que se están conmemorando 30 años de la primera marcha del silencio, por eso habíamos dicho ya en las últimas horas que esta iba a ser también una semana muy especial aquí en Panorama Informativo. Se recuerdan los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Edmond Michelini y el matrimonio de Rosario Barredo y William Whitelaw el 20 de mayo de 1976. Vamos a recibir a algunos de sus familiares, en primera instancia de Santiago Gutiérrez Silva, para conocer un poco cómo también se transita esa fecha, cómo es recordar a un abuelo que no conoció personalmente, pero sí a través de relatos, de fotografías, me imagino también de muchas imágenes, cómo ve a sus pares, a las nuevas generaciones, también a quienes no comparten este tipo de movilizaciones, reclamando memoria, verdad y justicia. Bueno, el homenaje que se va a realizar esta tarde en la Asamblea General por los 50 años de estos crímenes. Exacto, y después vamos a estar también en comunicación con Graciela Michelini, que es hija de Selmar, para, íbamos a tener la visión de Santiago como nieto, pero también queremos tener esta perspectiva en el lugar de hija, cómo fueron esos años que pudo compartir junto a su padre, qué puntos en común también tenían estos dos políticos uruguayos que defendieron hasta sus últimos días la democracia, que denunciaron mucho antes los crímenes de la dictadura. También qué opinión les merecen las noticias, ¿no?, que han surgido en torno a algunas de las causas vinculadas a crímenes de la dictadura. También vamos a estar hablando sobre la declaración del Senado, que aprobó por unanimidad una declaración que convoca a aportar información sobre personas detenidas desaparecidas. Hay muchos temas para hablar con ambos y seguramente, como siempre, nos quedemos sin tiempo. Exactamente. Y necesitemos una segunda parte. Tal cual. Vamos a tener, por supuesto, la columna de Antonio Ladra, que va a hacer un repaso. Vamos a continuar en el tema fiscalía, ¿no? Porque también surgen algunas novedades y por eso parecía pertinente repasar algunos de los principales casos que tuvo a su cargo el fiscal de flagrancia de quinto turno, Diego Pérez, que ya lo hemos dicho, va a asumir el lugar de Alejandro Machado en delitos económicos,
que fuera además Alejandro Machado trasladado a la nueva Fiscalía de Cibercrimen por la fiscal de corte Mónica Ferrer, una decisión que ha tenido al sistema político siguiéndola de cerca por las causas que quedan pendientes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso Cardama, de las derivaciones del caso Marcet, como la destrucción de documentos públicos, la compra de la estancia María Dolores, entre otros. Así que hay temas polémicos y sobre todo que afectan directamente, ¿no? Porque quienes están involucrados en estos temas son integrantes del sistema político de nuestro país. Bueno, hay realidades como que, por ejemplo, no ha habido imputaciones en muchos de ellos. Entonces, bueno, por allí también es que se entiende que era pertinente el traslado de Machado, ¿no? Sino que, de alguna manera, si había personas imputadas y se le quitaba el caso o se lo trasladaba a otra fiscalía, no es que se lo quite, pero sí se lo traslada, bueno, podía generar algún inconveniente. Se entiende por lo menos desde la Fiscalía de Corte, que no es así. Pero lo vamos a estar repasando más sobre las 9:20 de la mañana. Tenemos que hacer invitación y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos están escuchando por la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 en Maldonado, la 90.9 FM en Colonia, y a quienes, por supuesto, ya nos están mirando a través de nuestro canal de YouTube, que son muchas las personas que desde tempranito están acompañándonos por allí, así que el saludo afectuoso para ellos también. Y también que van acompañando la claridad. Exacto, sí. ¿Cómo se va iluminando este estudio? También desde la página de La Diaria, Maggie, que como repasamos ayer, y creo que lo voy a decir toda esta semana, tenemos portada nueva, tenemos página nueva en el marco de la celebración de los 20 años, así que bueno, los invitamos a que entren también y puedan escucharnos desde ahí. Y hay otra invitación para hacer. ¿Hay otra invitación para hacer? Que nos escriban vía WhatsApp. Exactamente, sí, no me estaba olvidando, claramente. Nos pueden escribir al 099-891-888 y lo repito, por las dudas, 099-891-888. Y nosotros también saludamos a nuestros compañeros que hacen posible esta puesta al aire como todos los días, a David, Juli y Mari, que desde tempranito están aprontando todo para que, bueno, salga de la mejor manera toda la programación de la radio, lo dije de nuevo. La radio y la diaria. Radio y la diaria. Desde muy tempranito y hasta, por supuesto, entrada de la noche también. Tenemos mucha información que ya la comenzamos a compartir con ustedes. Un día. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Pasan 9 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos a desarrollar las principales noticias. El presidente Yamandu Orsi dijo que prefiere actuar ya que discutir años la reforma de la protección social. A 215 años de la Batalla de las Piedras, en el obelisco de la ciudad canaria, el presidente de la República pronunció este lunes un discurso que organizó en 3 puntos: la defensa de la soberanía, la vocación republicana y el desarrollo con inclusión. Orsi dijo que el alcance de una estrategia de defensa nacional moderna y actualizada es más que trascendente y advirtió que actualmente las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques llegan desde plataformas tecnológicas muy sofisticadas. Por otra parte, el presidente dijo que la libertad, la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley se transforman en el eje de nuestra lucha cotidiana y agregó que la seguridad también constituye una condición determinante para la libertad. El mandatario dijo que la actual administración tiene un mandato que cumplir y se refirió a las recomendaciones que surgieron del diálogo social sobre protección y seguridad social. Sobre ese punto dijo que en la próxima rendición de cuentas se va a reformar el sistema de transferencias destinadas a la infancia para potenciarlo y comprender a más personas. El presidente agregó que se puede discutir años sobre el cómo resolver la mejor protección social, pero aseguró que prefiere actuar ya porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora. Y seguimos hablando de la figura del presidente Yamandu Orsi, en este caso de su aprobación, que cayó 8 puntos y el saldo negativo se ubica en 17% según la encuesta de Factum. Sí, esto según el último sondeo de opinión de la consultora Factum, que corresponde
al segundo bimestre del año, bueno, lo que dice es que la aprobación del presidente Yamandu Orsi se sitúa en 29%, mientras que la desaprobación se ubica en 46%, el restante 24% no aprueba ni desaprueba su gestión. En comparación a la medición anterior de Factum, que se realizó en el primer bimestre del año, Orsi aumentó sus niveles de desaprobación, ya que pasó de 41 a 46%. La aprobación, en tanto, cayó de 37 a 29%, es decir, 8 puntos porcentuales, y las valoraciones neutras aumentaron de 21 a 24%. Cuando se desagrega por región geográfica, la desaprobación de Orsi es mayor en el interior, con 51%, que en Montevideo, con 41%. En la capital, la aprobación del presidente es de 33%, mientras que en el interior es de 25%. En cuanto a la distribución por edades, el mayor nivel de desaprobación se ubica entre las personas de entre 18 y 33 años, lo que representa un 51%, mientras que entre las personas mayores de 65 años el nivel de desaprobación es de 39%. Entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024, el nivel de aprobación alcanza el 59%, la desaprobación el 13% y las valoraciones neutras el 28%. Bueno, y quien habló también respecto a los números que refieren sobre todo a nivel de gobernanza, el intendente de Canelones afirmó que los números de desaprobación del gobierno son absolutamente reversibles. Sí, y también estas declaraciones que fueron hechas por Francisco Leñani fueron, bueno, antes también de que se publicara en esta encuesta de Factum, él se refería a los datos de la encuesta de equipos consultores. Bueno, esta rueda de prensa se dio en el acto aniversario de la Batalla de las Piedras y cuando le consultaron por esos datos, afirmó que cualquier político que diga que no mira las encuestas miente. Sí, el intendente canario dijo que confía plenamente en que al pasar ya el final de este periodo, todos los proyectos y compromisos se van a estar ejecutando en tiempo y forma. En esa línea dijo no tener la menor duda de que a pesar de los números divulgados por la consultora, el saldo va a ser altamente positivo al finalizar el mandato porque los guarismos son absolutamente reversibles. Bueno, ayer muchas novedades que surgieron en Las Piedras, en este caso el discurso del comandante en jefe del ejército, Mario Estevenasi, que dijo que hay manifestaciones sobre soldados que buscan estigmatizar y desmerecer sus tareas. Sí, durante el acto conmemorativo de la Batalla de las Piedras, el comandante en jefe dijo que el Ejército Nacional proporciona herramientas a todos sus integrantes que les permiten mejorar su desempeño personal, como maestrías, licenciaturas, tecnicaturas, estudios de idiomas, entre otros. Estevenasi apuntó que esos recursos humanos, tarde o temprano, son volcados a la sociedad, lo que permite, una vez más, contribuir con el desarrollo nacional. Además señaló que el ejército uruguayo es reconocido a nivel internacional por su profesionalismo en las misiones operativas de paz y destacó el rol que ha tenido el ejército en el control de la frontera y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social durante la alerta roja por frío para personas en situación de calle. A pesar de esto, el comandante en jefe dijo, bueno, justamente no, el comandante en jefe dijo que a pesar de esto siguen escuchando manifestaciones críticas a la institución y sus integrantes, y sobre este punto dijo estar convencido de que muchas de esas críticas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas, decía Estevenasi, y también planteó que esas críticas son recibidas por familiares de los soldados. Bueno, vamos a hablar de otros temas que hacen al sistema político, pero desde otro lugar. En este caso, Daniel Radío dijo que se siente muy honrado de que se maneje su nombre para el cargo de comisionado parlamentario penitenciario. El director del INISA fue consultado al respecto en el programa Desayunos Informales de Canal 12 y señaló que primero hay cuestiones instrumentales porque la designación es del Parlamento y se tienen que terminar de definir. El dirigente del Partido Independiente destacó que él tiene un compromiso con el INISA y con el presidente de la República, Yamandu Orsi, por lo que está pensando y viendo cómo evoluciona la situación. Consultado sobre la postura que tiene el Partido Independiente sobre el tema, Radío contestó que en su partido van a aceptar lo que él resuelva al respecto. Una fuente de la oposición señaló a La Diaria que si se avanza en la designación de Radío se maneja la alternativa de que se inicie nuevamente todo el proceso de selección del comisionado parlamentario penitenciario porque el proceso anterior quedó inconcluso. Recordemos que el cargo de comisionado parlamentario penitenciario está vacante desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando la Asamblea General aceptó la renuncia de Juan Miguel Petit, quien posteriormente fue designado como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Especial del Parlamento, que trabajó para la designación de su sucesor, no pudo
pudo obtener el consenso sobre las 16 postulaciones presentadas. Juan Miguel Petit, que al igual que Álvaro Garcé, cumplieron prácticamente completos, ¿no?, los 2 periodos hasta el límite que podían estar en ese lugar. Pero vamos ahora con otros temas. El segundo accionista de Cardama presentó su renuncia al Consejo Directivo del Astillero Español. La salida del empresario José García Costas del Consejo de Dirección del Astillero Español se da días después de que la empresa española decidiera entablar un arbitraje internacional en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional debido a la rescisión del contrato por parte del gobierno uruguayo que firmó la anterior administración para la construcción de 2 patrullas oceánicas para la Armada Nacional por un total de 82 millones de euros. La decisión de ir a un arbitraje pesó en la renuncia de García Costas, según reconoció el propio empresario en declaraciones al medio local Faro de Vigo. El empresario dijo que no es un tema que se vaya a resolver fácil y rápido y señaló que aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar la estrategia. Pese a su salida del Consejo Directivo, el empresario puntualizó que mantendrá las participaciones que tienen en el astillero de un 40% y resaltó que su salida es lo mejor para él y para el grupo. 7 de la mañana con 17 minutos. El INAU cerrará hoy el ex hogar tribal, observado en múltiples ocasiones por la Institución Nacional de Derechos Humanos. La medida forma parte de los objetivos estratégicos del INAU y había sido anunciada por la presidenta del organismo, Claudia Romero, durante la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. El centro había sido observado en 2018 en un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en el que se constataron deficiencias edilicias y problemas vinculados a la estadía prolongada de adolescentes en un centro que, en principio, era transitorio. El establecimiento continuó bajo el seguimiento del mecanismo que produjo varios informes sobre vulneraciones de derechos de los adolescentes en ese centro. El último de ellos fue publicado a principios de este año y advertía que el lugar no es garantista para la atención integral de los adolescentes. La noticia del cierre fue bien recibida por la representante de la oposición en el directorio del INAU, Karina Gómez Egui, quien en un comunicado expresó su respaldo a la decisión. En la misiva a la que accedió la diaria, Gómez Egui sostuvo que la decisión implica un reconocimiento de las dificultades estructurales y edilicias que desde hace tiempo venían siendo señaladas. Nos vamos a noticias de La Valleja, Maggie, porque ediles de la oposición de ese departamento recusaron colocación de placa de memoria por entender que se aprobó sin la mayoría necesaria. La colocación de una placa como sitio de memoria en el batallón de infantería 11 de Minas, que funcionó como centro de detención y tortura desde 1968 durante la dictadura cívico-militar, divide al oficialismo y a la oposición. La iniciativa fue aprobada por los ediles oficialistas y una edila del Partido Nacional durante una sesión en la que los ediles opositores se retiraron de sala. Luego, estos ediles, los de la oposición, presentaron 2 recursos administrativos para apelar la resolución por entender que se aprobó sin las mayorías necesarias. En diálogo con la diaria, el edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez, consideró que se trató de una decisión antidemocrática levantarse del recinto de la Junta Departamental e irse a los gritos como se fueron. En sala, el edil nacionalista Joaquín Hernández calificó de atropello institucional al reglamento de la Junta Departamental que se proclamara afirmativa a la votación cuando no se alcanzaron los 2/3 del total de componentes de la Junta. Bueno, y seguimos en el interior porque el intendente de Cerro Largo presentó una auditoría sobre la gestión anterior y anunció denuncia penal. Cristian Morel dio a conocer los resultados de una auditoría encargada por la actual administración sobre la gestión de su antecesor, el también nacionalista José Yurramendi, y resaltó que está cumpliendo con una promesa que realizó durante la campaña electoral. El intendente aseguró que hay evidencia que va a ser derivada de la Fiscalía, si bien puntualizó que todavía resta analizar varios elementos al respecto. Asimismo, el intendente de Cerro Largo valoró la posición del Partido Nacional en el marco de un proceso que apunta a la gestión de un correligionario. Además, anunció que con estos informes el equipo jurídico del gobierno departamental dispondrá de diferentes investigaciones administrativas. Entre los datos aportados por la auditoría, Morel destacó que en el 90% de las compras analizadas no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo, mientras que el 87% de las compras realizadas por la Intendencia durante el periodo analizado se concentraron en 20 proveedores. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a abordar
abordar ahora temas vinculados a ambiente. Un informe de la Facultad de Ciencias sostiene que el proyecto inmobiliario en Laguna del Cisne implica riesgos ambientales relevantes. En el marco de un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República hizo un informe técnico sobre la iniciativa que pretende instalar más de 70 chacras alrededor de la Laguna del Cisne. Una de las conclusiones del informe es que la iniciativa privada presenta riesgos ambientales relevantes para la calidad y resiliencia del sistema lacustre y suma a que los impactos potenciales son particularmente significativos debido al uso prioritario del agua de la laguna para el abastecimiento de agua potable para la población. Señalan que varios cursos hídricos desembocan allí, como la Cañada del Cisne y la Cañada Piedra del Toro. A su vez, alimenta al arroyo Tropa Vieja, que desemboca en el arroyo Pando y posteriormente en el río de la Plata. Sí, OCE informó a la institución que no ha recibido formalmente el proyecto para su análisis ni ha sido consultado por el Ministerio de Ambiente en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental. Cotización de la moneda. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a ver cómo van a abrir las principales monedas en esta jornada. En el caso del dólar, 38.95 a la compra, 41.55 a la venta. El euro, 44.18 a la compra, 49.68 a la venta. El peso argentino, 0,02, 0,20 compra y venta respectivamente. El real, 7.15 a la compra, 8.85 a la venta. Bueno, les decía que ya pasan 22 minutos de las 7 de la mañana, 5 grados 3 décimas aquí en Montevideo, 91% el índice de humedad, una jornada que se esperan 14 grados de máxima, que va a tener cielo claro, por momentos algo nuboso, periodos de nuboso, con bajas temperaturas, heladas agrometeorológicas, como había señalado Inumet, y también las temperaturas en gran parte del país son muy bajas, están rondando los 0 grados, sí, ¿no? Bueno, también muchos mensajes que empiezan a llegar desde tempranito, así que vamos a hacer una pausa, vamos a repasar algunos de ellos tras la misma y por supuesto viene toda la información internacional, también del deporte. Hay jornadas especiales, copas que se empiezan a jugar, torneos internacionales con la participación de equipos uruguayos. También les recordamos que en esta semana muy particular, donde se conmemoran 30 años de la primera marcha del silencio, como cada 20 de mayo, desde hace 3 décadas, vamos a estar recibiendo a Santiago Gutiérrez Silva, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, y también vamos a estar en comunicación con Graciela Michelini, hija de Selmar. Así que hacemos la pausa y venimos con todo este contenido. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses.
Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Internacionales. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a desarrollar información que llega desde fuera de fronteras porque continúan las protestas contra el gobierno de Bolivia. La Plaza Murillo, que está situada en el centro de la ciudad de La Paz, frente a la sede del Poder Ejecutivo boliviano, fue ayer escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que llegaron hasta el lugar exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Medios locales informaron que los movilizados estuvieron más de 2 horas enfrentándose con las fuerzas represivas en un contexto de extrema inestabilidad en el país con el gobierno de Paz, tratando de salir de una situación muy compleja marcada por su falta de apoyo político ante una crisis generada por varios factores, pero que tiene como trasfondo la difícil situación económica que atraviesa el país. De acuerdo con lo que informó el diario paceño La Razón, los movilizados, integrantes de varias organizaciones sociales y de trabajadores, usaron dinamita, palos y lanzaron piedras con ondas para agredir a los policías, mientras que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes, que convirtieron el centro de la capital boliviana en un campo de batalla. Ante la escalada de violencia registrada, el alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, pidió este lunes instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados con la mediación de la Iglesia y organismos internacionales. Por otro lado, en Cuba, el presidente advirtió sobre un baño de sangre si Estados Unidos decide atacar la isla. En medio de una fuerte tensión entre La Habana y Washington, Miguel Díaz-Canel aseguró que una eventual agresión militar de Estados Unidos contra la isla provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. Las declaraciones llegaron luego de versiones sobre supuestos planes militares y del aumento de la presión estadounidense sobre el gobierno cubano. Estas versiones provienen del portal estadounidense Axios, el cual publicó el fin de semana un informe basado en información clasificada y declaraciones de funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses, según los cuales Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y evaluado posibles escenarios de ataque contra objetivos estadounidenses, incluida la base naval de Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y la ciudad de Key West en el estado de Florida. El gobierno cubano no confirmó ni desmintió directamente la adquisición de esas aeronaves no tripuladas, pero denunció que Washington está construyendo un expediente fraudulento para justificar una eventual agresión militar, según informó France 24. Cierre de Alligator Alcatraz generó alivio y nuevas preocupaciones entre activistas. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de que en junio dejará de funcionar el centro de detención para inmigrantes sin papeles ubicado en los pantanos de Florida fue celebrado por organizaciones militantes por los derechos humanos. Sin embargo, sus activistas recordaron que no es la única instalación en la que se violan los derechos humanos de los migrantes en el país. Según informó The New York Times, el gobierno de Trump decidió cerrar este centro porque es caro mantenerlo en funcionamiento. El establecimiento, que está en Florida y cuestionado durante años por denuncias de hacinamiento, malos tratos y condiciones inhumanas, se había transformado en un símbolo de las políticas migratorias más duras aplicadas en Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, a comienzos de abril 1.400 personas estaban recluidas allí. Sí, diversos activistas celebraron el cierre como una victoria parcial. Las organizaciones reclaman ahora información sobre el traslado de los detenidos y exigen una revisión más profunda del sistema de detención migratoria al considerar que los problemas denunciados no se limitan únicamente a ese centro. Deportes. 7:30 de la mañana, ya empieza a aclarecer un poquitito
aquí en el cielo que se ve muy, pero muy lindo, estas tonalidades. Si pueden compartir imágenes, si pueden salir y disfrutar, ya llegan también algunas. Muy lindo, ya sean imágenes. Sí. Bueno, vamos a hablar primero de deporte porque Torque juega un partido clave por Copa Sudamericana. Con la penúltima fecha de las fases de grupos, entre hoy y el jueves va a haber Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en ambos casos con partidos claves para los uruguayos. Sí, el primero en jugar será Montevideo City Torque, quien hoy recibe a Deportivo Riestra de Argentina a partir de las 19 horas en el Estadio Centenario. La tabla de posiciones dice que Torque es líder con 9 puntos, Gremio va segundo con 7, Riestra tiene 4 y cierra el grupo palestino con 2. Si los uruguayos ganan, como mínimo se aseguran ser segundos o incluso primeros si es que Gremio pierde con Palestino. Por la Sudamericana, Boston River va a enfrentar mañana a O'Higgins en un duelo clave por el grupo C, mientras que el jueves va a ser el turno de Juventud de las Piedras, que visitará en Venezuela a Academia Puerto Cabello, buscando mantenerse con chances de avanzar en su serie. En la Libertadores Nacional recibirá el miércoles a Universitario en el Gran Parque Central y el jueves será el turno de Peñarol, que jugará en el campeón del siglo frente a Corinthians. Ambos necesitan ganar para seguir con chances de clasificación. Maggie, se acerca cada vez más el Mundial. Como siempre decimos, estábamos cada vez más cerca. Cuando queramos acordar, estamos ahí. Estamos ahí. Y justamente la selección uruguaya empezó a reunirse en el Complejo Celeste rumbo al Mundial de Fútbol. El Mundial 2026 empieza a palpitarse y por estos días la expectativa está en una lista de jugadores todavía incierta que se va revelando a cuentagotas con la llegada de los futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para iniciar los trabajos en el Complejo Celeste. Ayer llegó Georgian de Arrascaeta, uno de los jugadores que vienen para completar su trabajo de recuperación. El jugador de Flamengo se quebró la clavícula a fines de abril en un partido por la Copa Libertadores y fue rápidamente operado para empezar a trabajar en su recuperación. Además de Arrascaeta, ya venían entrenando Sebastián Cáceres, Facundo Pelistri y Brian Rodríguez. Sí, otro que arribó ayer fue Rodrigo Salazar, presentado por la selección uruguaya como el del momento en Portugal. El volante ofensivo de 26 años acaba de protagonizar el fichaje más resonante del fútbol portugués al ser transferido desde Braga a Sporting de Lisboa por una cifra del entorno de los 30 millones de euros, lo que la convierte en la transferencia más cara entre dos clubes portugueses y la mayor contratación de Sporting en su historia. Maggie, tenemos que hablar de básquetbol, porque comenzaron las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sí, Aguada sacó un triunfo como visitante al derrotar 96-81 a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central. El equipo rojiverde jugó un partido muy sólido, dominó gran parte del trámite y quedó 1-0 arriba. Santiago Vidal fue una de las grandes figuras del ganador, con 11 asistencias y manejando los tiempos del encuentro, apoyado por el goleador Donald Sims, que cerró la noche con 21 puntos. El segundo partido de la serie se disputará el jueves en cancha del Aguatero. Hoy será el turno de la otra llave, que tendrá a Peñarol como local ante Defensor Sporting. Esta noche se van a ver las caras en el Palacio Peñarol desde las 21:15, mientras que el viernes jugarán en la cancha de Welcome, donde el fusionado hace de local. La novedad para este enfrentamiento es que los carboneros sufrieron la baja del colombiano Andrés Ibargüen, quien se lesionó la rodilla en uno de los entrenamientos del pasado fin de semana. Tras la realización de una junta médica necesaria para aprobar el recambio de fichas de extranjeros con los playoffs en curso, Peñarol cerró la llegada del brasileño Gabriel Galvanini, quien llega desde el básquet griego. Y bueno, pasamos ahora y también invitamos a todas las personas a que sigan mandando sus mensajes y sigan, bueno, contándonos desde dónde nos escriben, desde dónde nos están escuchando y también, bueno, a través de qué medio, Maggie, porque hoy hablábamos de que nos pueden escuchar por distintos formatos, hablábamos, bueno, de las distintas frecuencias, hablábamos de YouTube, de la página de La Diaria, bueno, nos pueden contar eso también cuando nos manden sus mensajes. Antes de meternos de lleno con la información que llega del resto del país, voy a leer un mensaje que me encanta y que me gusta recordarlo siempre, porque yo soy... Viste que ahora la sociedad se divide entre team verano, team invierno, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los días de mucho sol, de la temperatura agradable, más el calorcito, ¿no? Y dice, buen día, estimadas, después del 21 de junio, el solsticio de invierno, el día que el sol está más alejado, empiezan los días más largos, hasta el 21 de diciembre, solsticio de verano. El sol más cerca, que tengan buena jornada, dice el gallego, hoy desde La Farola.
y la viola, salud. Así que bueno, un gran abrazo para Daniel que bueno nos está mandando este mensajito, ¿no? Sí, esperando esos días en que los días sean un poco más oscuro, largos. más oscuro, después ya empieza a alargarse, Sí. de a poquito. May, veo movimiento ya en esta ciudad, veo una grúa ahí que se empieza a mover en la ciudad vieja, pero bueno, ya empieza a activarse por acá, por esta zona de la ciudad. En esta cámara no se ve todavía, ¿no? Creo que no. En la que me apunta No, se ve tampoco. me parece que no, pero bueno, estaba. Va a aparecer con un en algún movimiento. momento, si ven algo atrás mío, es que es una grúa, porque hay mucho trabajo en la zona de Ciudad Vieja también, mucha actividad a nivel de la construcción. Pero May, también, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del puerto? Y justamente porque una de las noticias que vamos a dar es que Canelones, Colonia y Montevideo fueron los departamentos que exportaron más bienes en 2025. Sí, los 3 departamentos acumularon 45% del total de las exportaciones de bienes del país en 2025. Ese año, el que pasó, se exportó un total de 13.493 millones de dólares. Esto según el informe anual sobre comercio exterior de Uruguay 21. Canelones fue el mayor exportador con 16% de participación en el total, con un monto de 2.121 millones de dólares. El principal destino de las ventas al exterior de Canelones fue China, con 24% del total, seguida por Estados Unidos y la Unión Europea, ambos con 18%. Colonia ocupó el segundo lugar con 15% del total de las exportaciones, con un monto de 2.021 millones de dólares. Los principales destinos de las ventas al exterior de Colonia fueron China 27%, Unión Europea 13% y Brasil 10%. Por su parte, Montevideo exportó 1.937 millones de dólares. Los destinos más destacados fueron Brasil con 41%, Argentina 15% y Estados Unidos 9%. Bueno, ediles del Frente Amplio presentan proyecto para regular el uso de monopatines eléctricos. Sí, esto fue en Colonia, una iniciativa presentada por los ediles Martín Collazo, Claudia Oviedo y Santiago de León. Según argumentaron en la exposición de motivos, la utilización de estos vehículos se ha producido de forma acelerada y sin un marco normativo específico que regule su circulación, condiciones de uso y responsabilidades, lo que puede derivar en situaciones de riesgo para peatones y conductores. Entre las principales disposiciones se establece que estos vehículos serán de uso exclusivamente individual y que no podrán transportar pasajeros ni cargas que comprometan su estabilidad. También se fija una edad mínima de 14 años para conducirlos y se prohíbe circular bajo los efectos del alcohol o drogas. Asimismo, el proyecto obliga al uso de casco homologado y vestimenta de alta visibilidad, además de exigir que los vehículos cuenten con frenos delantero y trasero, bocina o timbre y sistema de luces delanteras y traseras. Maggie, me puso muy contenta con lo de la grúa porque yo siempre me pierdo el amanecer. Entonces, cuando pasa algo acá, me emociono. Bueno, yo te invito a mirar a tu derecha para que percibas los colores preciosos que hay en el cielo. Y recién hablábamos de Colonia y hay una imagen muy linda desde Colonia que nos envía Luz. Que bueno, se ve que está desde tempranito recorriendo Colonia. A ver si la reconoces la imagen, Yami. Sí, claro. ¿Qué zona es? Si no estoy mal, y por favor perdónenme que voy a atribuir a la hora, pero es la Rambla de Colonia, ¿no? Y Luz, confirmame por favor y decime que sí, porque me muero si me equivoco con esto. Bueno, no, pero nos saludan desde otros lugares, Maggie, desde el mirador del Parque Valle, y unas fotos de el amanecer increíbles también, ese cielo naranja que ya hablábamos. Nos saludan también desde Parque del Plata, dicen que bueno, nos descubrió hace poco y que nos miran desde YouTube. Bien ahí Mabel siguiendo también la consigna. Bueno, a Nico Machado, que también nos envió una foto y está cumpliendo con todos los requisitos que pide Yamila desde tempranito. Y fue antes de que lo dijeran. La hora 7:04 desde Brazo Oriental, así que bueno, muchísimas gracias. Dices que es básico amanecer con las noticias del día, así que el agradecimiento para él también. Laura desde Positos, preparando el desayuno para mi hija, las escucho y las veo desde YouTube. Un beso grande para Laura, que nos está mandando mensaje también. Bueno, y siguen llegando montones, ¿no? Que vamos a ver si los podemos ir compartiendo. Hay uno en la ruta que me parece maravilloso, que también Betina nos envía, que es muy lindo ver cómo la gente va, ¿no? Rumbo a su trabajo, a llevar a los chiquilines a estudiar y demás. ¿Qué me decías, David? A ver si puedo escuchar de nuevo. No, pero debe ir de acompañante.
Sí, ahí se ve, ahí te estamos viendo la foto. No miré exactamente capaz que iba despacito, frenó, sacó la foto y siguió. No vamos a pedir que nos manden fotos ni nos escriban si van manejando. No, sí, a tener cuidado, que estamos hablando de temas de tránsito también, pero bueno, el agradecimiento por la intención, al menos. Así que, bueno, abrimos una ventana que nos... No, las de Parque Valle que llegan, que estabas repasando, Yami, no sé si las pudimos compartir o no, pero son espectaculares con ese cielo siempre prendido a fuego. Sí, después Maggie nos manda un mensaje desde el Pinar y nos dicen que nos escuchan en una radio común y silvestre. Me encanta, la que va enchufada a la electricidad, me imagino yo. Capaz. Sí, maravilloso. Nos pueden decir. Nunca fallan. Y la antena buscando la señal por si hay alguna interferencia. Es hermoso. Me encanta. Desde Melo también nos escriben. Mate y Radio Mediante, así que bueno, los escucho en ruta desde Melo, nos dicen, perdón. Bueno, siguen llegando montones de fotos. Se nos hace prácticamente imposible poder compartir todo, pero desde el lugar que se debe ver más lindo, esa es la de Parque Valle. Después hay otra que llega desde Rocha, que es esta de la ruta, que paró y ahora sí nos sacó una foto del amanecer. Así que también el agradecimiento para esta oyente, Betina, que nos está mandando una foto preciosa. Yo admito que soy una enamorada de Rocha, de sus playas y de los amaneceres y atardeceres que tiene. Así que un beso gigante para todos los rochenses. 7:42 de la mañana. Tenemos que hacer la pausa. Tenemos que repasar la palabra del presidente, lo que hemos denominado el audio del día. Así que bueno, hacemos la pausa y seguimos con mucho más. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial, que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. El audio del día.
Estamos en las 8:15 de la mañana y les comentábamos que, bueno, ayer hubo mucha información que surgió a partir de este acto conmemorativo de la Batalla de las Piedras, donde estuvo presente y estuvo encabezado además por el presidente de la República, Yamandu Orsi, sobre las nuevas modificaciones que están impulsando las jubilaciones en este acto, como decía, por el aniversario de la Batalla de las Piedras. Orsi confirmó que la propuesta, que se incluirá en la rendición de cuentas a partir del diálogo social, consiste en la unificación de las transferencias monetarias para la primera infancia, algo que ya habíamos señalado, instrumentos que hoy están dispersos, y recalcó que habrá un incremento en el monto de las prestaciones. Y hay que recordar, obviamente, que esto, y ya lo estuvieron compartiendo seguramente también a través del canal de YouTube, es la etapa principal de la diaria Papel, donde se puede ver la imagen del presidente Yamandu Orsi, acompañado del resto de las autoridades de su gabinete y por supuesto del intendente de Canelones, Francisco Leñani, una fotografía de Alessandro Maradei, así que bueno, la pueden repasar allí también. Seguramente muchos lectores ya están desde tempranito, mate en mano, escuchando la diaria y repasando el Papel también. Pero si te parece, Yami, repasamos lo que decía el presidente Yamandu Orsi respecto a este tema. Que no pueden continuar trabajando hasta los 65 años, sea por las exigencias físicas del trabajo que realizan o porque a esa edad no es sencillo conseguir un trabajo nuevo cuando se lo pierde. Estas transformaciones se realizarán asegurando la solidez de nuestro sistema de seguridad social y la trayectoria de sostenibilidad fiscal y de deuda, por supuesto. Podemos discutir años sobre el cómo resolver la mejor protección social. Prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora. Seguiremos caminando hacia el país que queremos, por el camino que nos conduzca a una sociedad más justa, con el mandato que nos llega desde aquella admirable alarma, con la firmeza y convicción sobre nuestro papel en el mundo, con la confianza permanente en el poder del diálogo y con la determinación de que no hay lugar para que los intereses corporativos, sectoriales o individuales estén por encima de los intereses de la nación. Porque como dijo Artigas ya en 1801, cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los intereses particulares. Muchas gracias. Ahí escuchamos al presidente Yamandu Orsi. El planteo de crear una causal de retiro anticipada para habilitar el retiro a los 60 años es otra de las orientaciones del diálogo social. Fue mencionado también por el presidente durante su discurso en Las Piedras. Vamos a atender un problema que a partir de la última reforma jubilatoria afecta a una cantidad importante de compatriotas que no pueden continuar trabajando hasta los 65 años, ya sea por las exigencias físicas del trabajo que realizan o porque a esa edad no es sencillo conseguir un trabajo nuevo cuando se lo pierde, expresó el presidente. Sí, bueno, decíamos que fue una jornada, ¿no?, cargada de mucha información que surgió a partir de la presencia de autoridades, por supuesto, porque además hay muchos temas en agenda, entonces se consulta o se aprovecha la oportunidad de tener al resto del gabinete, a prácticamente todos los ministerios, también a intendentes, ¿no?, como el caso del canario Francisco Leñani, y por supuesto la palabra del presidente Yamandu Orsi. Nosotros tenemos que hacer la pausa, son prácticamente las 8:10, ya está claro el cielo en Montevideo, ya amaneció. A esta hora tenemos 5 grados 3 décimas y 91% de humedad. Pausa y seguimos con mucho más aquí en la Diaria Radio. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com.
Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. La Diaria Radio, 97.9. Una tele, dale. Un parlante, dale. Cafetera, dale. Canjeala con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde $300. Rendimiento de los $300 varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Lite prepago.
8 de la mañana en punto. Hablábamos desde ayer que esta iba a ser una semana muy especial porque se conmemoran 30 años de la primera marcha del silencio, donde se recuerdan los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y el matrimonio Rosario Barredo y William Whitelaw el 20 de mayo de 1976. Y por eso habíamos decidido recibir a parte de esas familias, ¿no? En este caso a Santiago Gutiérrez Silva, nieto del Toba, y que bueno, me imagino se vive desde un lugar seguramente distinto al resto de muchos uruguayos, ¿no? Una jornada, me imagino, de movilización, además del homenaje que se va a realizar esta tarde en la Asamblea General por los 50 años de estos crímenes. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Muy bien, con frío. Con frío, seguro, pero me imagino que también, ¿no? Un poco movilizado en el marco de jornadas especiales. Siempre los 20 de mayo o alrededor de los 20 de mayo son fechas muy particulares, porque el recuerdo sobre algo muy doloroso para las personas y para el país, y por la responsabilidad de lo que significa. Yo creo que es muy personal. Te diría que ni siquiera podemos englobar cómo lo viven las familias, sino que es caso a caso. No es lo mismo ser hijo que ser nieto, no es lo mismo haber sido un amigo. Digo, pensemos en el entorno que tiene cada una de las personas, ¿no? ¿Y para un nieto que no conoció a ese abuelo? Bueno, que lo conoció tal vez a través de relatos, de imágenes, de cuentos. Es difícil porque hay que construir al ser humano más allá del político y del mártir y del héroe, si se quiere, ¿no? Y que es el vínculo que yo hubiera tenido. Mi abuelo lo asesinaron 18 años antes de que yo naciera. Entonces es un vínculo que yo nunca voy a tener, pero que hay que construir ese ser humano que era un padre, que era un amigo, que le tenía sus gustos, que tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, que era divertido, que era inteligente, que viajaba, que era productor rural, además de toda la actividad política, que es lo que, entre comillas, sobreabunda, a veces con más justicia, a veces con menos justicia. Pero para mí particularmente es eso, lo más difícil. Y te diría que no es un momento en que lo terminás de construir, es permanente, porque así como uno se va creciendo y en la vida se enfrenta de vuelta con cosas de la vida, valga la redundancia, conforme va creciendo, también uno, llegando a la adultez o bueno, viviendo distintas cosas en la conformación de una familia, en la actividad política, se encuentra con cómo ese vínculo o no vínculo o la construcción de eso lo afecta o le llama la atención o lo vive. O entenderlo desde otros lados también, ¿no? Capaz que antes no entendías, no comprendías, pero bueno, conforme van pasando los años sí lográs comprenderlo o entenderlo. Totalmente. O por lo menos hacer algo a medida con lo que se puede, porque además tengo la suerte que me sigo encontrando con mucha gente que lo conoció, que tuvo alguna anécdota, que estuvo en algún lado, y que se acerca y te cuenta y te transmite cariño. Tengo la suerte tanto con el Toba como con mi viejo. Mi viejo falleció cuando yo era muy chico, entonces también tengo un bache muy grande ahí, ¿no? Pero que más allá de dónde vengan quienes compartieron con ellos, todos dicen que eran buenos tipos. Y eso para mí es lo más importante. Que cuando uno se va, temprano o tarde, la gente lo reconozca como un buen tipo. ¿Te pasa que año tras año alguien te cuenta algo nuevo del Toba? Sí. ¿Qué descubriste nuevo en este último tiempo que te sorprendió? Porque anécdotas seguramente, bueno, yo lo conocí en aquel bar o en el Parlamento o en... Anécdotas más que nada que construyen al personaje, ¿no? Porque también nosotros, por una cosa que yo me la pregunto a mí mismo también, es que nosotros tendemos a poner a los personajes políticos en un lugar siempre muy serio, muy rígido, muy duro, sobre todo más hacia el pasado, y los ponemos como en un casillero muy... además, justamente esa generación, claro. Ayer leía una crónica del País que hablaba de esa generación dorada de políticos, sí, ¿no? Del Uruguay. Sí. Que se vio trunca con este golpe de Estado, obvio, ¿no? Tengo algunas cosas para decir sobre eso. ¿Por qué? Pero, a ver, no, porque también pienso... en la actualidad cuando pensamos que hay veces que nos ponemos tremenditas. ¿El pasado siempre fue mejor? Exactamente, dice, bueno, pero ese pasado también llevó a lo que vivió el Uruguay en el pasado reciente. Entonces, lo tomás con pinzas. No es tan sencillo, digamos, mucho más complejo, pero lo tomo con pinzas. Obviamente importa mucho el contexto regional y demás, y seguro había cracks,
Y seguro había muchos de los otros también, porque de los otros nunca nadie se acuerda. Seguramente son la mayoría, siempre nos acordamos de muy poquitos. Pero volviendo a que en las anécdotas yo me encuentro con un ser humano, eso es lo que les decía recién, ¿no? Cuando lo sacás del tipo duro y demás, es construir al que era padre y más. Mira, a mí la anécdota que más me gusta la cuenta Matilde, mi abuela, en la película de F que hizo mi tío Mateo. Que un día estaban, imagínense el Uruguay tradicional, digamos, de los 70, estaban en el campo y el Toba se iba a Tacuarembó a hacer una audición radial que tenía semanalmente. A Tacuarembó o a Ancina o a Cortina, no sé de dónde salía, pero se iba al pueblo, digamos. Y a la vuelta, ya habían nacido los 5 Gutiérrez Rodríguez, digamos, mi viejo y sus hermanos, y estaba Matilde sola. Era un relajo la casa. Matilde lo primero que hace, reflejo de la época también, que llama mucho la atención, hoy en día es, disculpa, la casa era un relajo, viste, todos los nenes jugando, chiches. Y el Toba le dice, y Matilde lo cuenta de una forma muy linda, es lo más lindo que vi en mi vida. Para mí esas anécdotas en realidad son seres humanos, padres de familia, maridos, gente que quiere a sus hijos, que tiene un hogar, que significa muchas cosas más allá de eso. Después tengo la suerte que comparto mucho con Alberto Volonté del Flaco, que fue muy amigo del Toba, desde jóvenes y de un grupo de jóvenes y de amigos que eligieron hacer política y compartir la vida, hasta que pasó lo que pasó. Y es como un cable bastante cotidiano, porque el Flaco tiene 2000 anécdotas, es divino para charlar, él es muy cariñoso conmigo, y tengo la suerte que comparte anécdotas y cosas constantemente. Pienso un poco en tu propia militancia política, incluso como dirigente del Partido Nacional, pero digo, ¿se te hace más difícil quizás despojarlo de su actividad política y verlo como eso, ¿no? Como abuelo, como figura como humano, no tanto como su rol como presidente de la Cámara de Representantes, sino, como Héctor Gutiérrez Ruiz? Las dos cosas, porque la actividad política, uno, como en todas las actividades, siempre tiene referente, los busque o se los encuentre sin querer, ¿no? Entonces, por un lado, sí, construir ese humano que estábamos hablando recién, pero también yo quiero entender al político, ¿no? A ese blanco herrerista que estudió filosofía, que era productor rural, que tenía los vínculos que tenía, que hablaba con todo el mundo, pero que pensaba lo que pensaba. Que estuvo con Alberto Heber y que estuvo con Wilson Ferreira. Entonces eso es muy importante. Y al mismo tiempo para mí mismo, porque si bien yo soy muy orgulloso de dónde vengo, yo no quiero ser el nieto del Toba Aitá o que anda en la vuelta porque soy el nieto del Toba. Yo quiero ser Santiago Gutiérrez. Con Gutiérrez ya alcanza. Yo uso Gutiérrez Silva porque soy muy agradecido a mi madre. Y porque si no me dicen Gutiérrez Ruiz, además. Pasa mucho. Que no es ninguna vergüenza, todo el contrario, pero no es correcto simplemente. Entonces, las dos cosas, ¿no? Yo quiero construir al humano y creo que es algo permanente, como les decía, pero también quiero entender al político como referencia y para ponerlo donde va también, ¿eh? Porque con lo lindo, con lo feo, con lo que estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, cuando alguien se muere y pasa al balcón de los CRA, digamos, muchas veces naturalmente nos cortamos la posibilidad de encontrar algo con lo que no estuviéramos de acuerdo, digamos. ¿Hay algo con que encontraste que no estuvieras de acuerdo de ese legado político? No lo sé, porque tampoco es que hay mucha cosa escrita, muchos discursos, piensen que a todos lo mataron con 42 años, ¿no? Sí. Entonces, es una vida... Bueno, pero era justo, estaba presidiendo la Cámara de Diputados. Sí, y eso agrego también, y que está bueno tener esta valoración tuya, Santiago, de que fue elegido 2 veces presidente de la Cámara de Diputados, que no es algo común tampoco, ¿no? Y fíjense lo turbulento que estaba el Uruguay en ese momento, que en una señal, primero creo que es inédito, no sé si pasó antes y no sé si pasó después, que 2 años consecutivos se eligiera el mismo presidente de la Cámara de Diputados. Generalmente hoy por hoy van rotando... Sí. Año por cada año, representante por de cada partido. Queda acordado el primer año cómo va a ser y después se ve quién, pero de cada partido y demás. Pero en ese momento el Uruguay estaba muy enfrentado al gobierno oficialista con el resto de la oposición. Y no había mayorías en las cámaras. Entonces, elegir al Toba 2 veces consecutivas no solo fue una señal, sino lo que se podía. Y hablaba de quién y cómo era el Toba. Que no dejaba de tener los orígenes que tenía, no dejaba de pensar lo que pensaba. Pero, por ejemplo, el primer acto parlamentario del Frente Amplio como institución política partidaria es votar al Toba como presidente de la Cámara de Diputados. Sí, no sé el primero, es el segundo, creo que es el primero. Pero entonces,
hay mucho significado en todo eso y que es algo que además me parece que es muy valioso reivindicar hoy en día. Para poder vincularse con los demás políticamente, nadie tiene que dejar sus ideas de lado. Nadie. Yo no tengo que llevarme mal con un comunista porque con el 90% de las cosas no estoy de acuerdo. No tengo por qué. Las ideas no hacen mejor o peor a otra persona, dentro de un esquema razonable, por supuesto, ¿no? Pero la moralidad y la ética de la forma de pensar, salvo extremos, por supuesto, yo la pongo muy en cuestión hoy en día. ¿Por qué yo me creería mejor porque creo lo que creo? Estoy convencido, pero es simplemente lo que creo, no es más que eso. La moralidad y la ética de ser frente amplista, o de ser blanco, de ser colorado, o de no ser nada, o de ser más de izquierda, o de ser anarquista, es simplemente la convicción de cada uno, pero no es aplicable a la moral y la ética de los demás. Y ese me parece que es un mensaje que está buenísimo. Me imagino entonces que estás cuestionando mucho la política que hoy se vive a través de redes sociales, de declaraciones. No es política eso. No es política. ¿Lo de redes sociales? No, es show. Es decir cosas para interacciones. ¿Qué es una herramienta de comunicación? Es una herramienta de comunicación. Ahora, si es un fin en sí mismo, tener interacciones, likes, gente puteándose en los comentarios y eso, no tiene mucho sentido. Y pasa mucho eso, ¿no? Yo me creo mejor que otro uruguayo como yo porque pienso distinto. ¿Y dónde está escrito que yo soy mejor porque yo soy blanco? Yo soy blanco, estoy convencido que es la mejor forma de interpretar, de querer y de construir el Uruguay. Y hay otras versiones, y discutamos y ya está. Y discutamos y siquiera nos cagamos la risa discutiendo. Yo no tengo ningún problema, al revés. No hay nada más fascinante para mí que conversar con otra persona que sé que pienso distinto y entender por qué el otro piensa distinto. Y bueno, nos pondremos de acuerdo en algunas cosas y en la mayoría no. Porque además, yo creo que lo que pasa es casi una crisis identitaria. Cuando uno tiene que reafirmarse tanto que es distinto al otro, bueno, no está seguro de lo que es uno mismo. No está seguro de lo que es uno mismo. Y eso lleva a que si uno no está firme en su identidad, se pierde la oportunidad de no estar de acuerdo en el 90% de las cosas, o en el 50%, o en el 40%, o en el 99%, pero sí estar de acuerdo en el 10% o en el 1%. Y nadie deja de ser tan blanco, tan frente amplista, tan colorado, tan lo que sea, porque esté de acuerdo con otro que vota otra cosa. Si uno no está tan firme en su identidad, por algo será. Santiago, acá hablamos de cuestiones político-partidarias, ¿no? Sí. Recién hacías referencia a eso. Pero cuando se empieza a discutir desde un nivel de hostilidad muy grande respecto a una marcha del silencio, por ejemplo, a los detenidos desaparecidos, a los crímenes de lesa humanidad, a la violación que tuvo el Estado uruguayo para con cientos de uruguayos y asesinatos como el caso de tu abuelo. ¿Qué sentís? ¿Qué decís? ¿Qué mensaje te gustaría dar respecto a esto? Tema de desaparecidos, que es lo más profundo, doloroso y oscuro del pasado reciente. No lo único, por supuesto, pero sí lo más. Yo creo que se ha complejizado tanto el encare del tema, a tal punto que uno a veces se ve como un laberinto hasta a dónde quiero llegar según de dónde vengo. Y no tiene mucho sentido, lo entiendo, pero en realidad el tema para mí es mucho más sencillo, que es, o simple si se quiere. No podemos aceptar que haya compatriotas que no volvieron a la casa, y mucho menos por acción y obra del Estado. ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? ¿Qué pienso yo? ¿Qué voto? ¿Qué interpretación hacemos del pasado reciente? ¿Qué creemos que pasó para llegar a la dictadura? ¿Qué creemos sobre la salida de la dictadura? No importa, si yo no puedo estar de acuerdo con que haya un oriental como yo que no volvió a su casa. Por dos cosas. Por la condición humana de la persona y porque compartimos todos los uruguayos una sola cosa, que es que nacimos acá, que tenemos la misma identidad y por lo tanto tenemos el mismo contrato social y los mismos derechos y obligaciones. Todo lo otro viene después y no es no es un argumento, jamás sería un argumento. Así si hubieran sido los peores crímenes violentos de la historia, ¿cómo el Estado va a desaparecer gente? Que no eran criminales, además la inmensa mayoría de ellos no tenía nada más para decir que militaban por algo. Que estaríamos de acuerdo, pero la verdad es que no interesa. Eso es lo que yo tengo para decir. Usted puede ser blanco, colorado, frente amplista, cabildante, puede estar incluso de acuerdo con que hubiera habido una dictadura en Uruguay. Porque la violencia se iba de mambo. Pero usted no puede estar de acuerdo con que... Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con que haya habido una dictadura en Uruguay. Lo que estoy haciendo es un ejercicio de poner en lugar de exagerado algunos argumentos.
de lo simple que creo que es. No hay que creer, no te hace de izquierda ni de derecha aceptar que no puede haber un uruguayo que no volvió a su casa por obra y gracia del Estado. Nada más. ¿Falta ese mensaje claro por parte de algunos partidos políticos? Es que yo creo que los partidos políticos, en su mayoría, desde la salida de la dictadura para acá, sus principales dirigentes en todos estos 41 años han sido mayoritariamente líderes o no políticos que vienen de la salida de la dictadura, que la vivieron como jóvenes o como adultos, y que eso los dejó muy heridos y muchas veces muy enfrentados entre sí. Y con muchas enredos y complicaciones sobre cómo fue, por ejemplo, la salida de la dictadura. La salida de la dictadura dividió mucho a los partidos políticos uruguayos. Y yo lo entiendo, y yo tengo mi interpretación, que no es la misma que hace el Frente Amplio, pero la inmensa mayoría, o casi en la totalidad de los militantes del Frente Amplio está de acuerdo conmigo, y yo con ellos, que no puedo haber detenido desaparecidos. Y es muy distinta a la que yo hago de la salida de la dictadura con el Partido Colorado, y creo que humanamente, caso a caso, estamos de acuerdo que es inaceptable que haya detenido desaparecidos. ¿Pero falta ese mensaje claro o no? Y yo creo que sí, pero porque uno cree, hay tantas capas arriba digamos, del hecho 20 de mayo, que uno cree que si va es más, uno no yo, ¿no? Pero puede creer, es más de izquierda. Y, bueno, ¿y ahí es una responsabilidad del Frente Amplio? ¿Entiende que se apropió de este tema? Yo no sé si... ¿O ha mantenido la bandera a lo largo de los años de los detenidos desaparecidos? Un poco las dos cosas, pero nunca lo creo como una acción deliberada, predeterminada para adueñarse de una causa con fines electorales. Yo creo que sucedió y por cosas razonables. La inmensa mayoría de los 197, ahora 205 desaparecidos eran militantes de la diáspora, digamos, comunista. Entonces es razonable que la inmensa mayoría del universo comunista se sienta afectado en primera línea por eso, pero sin misterio. A mí no me importa. El tema que yo quiero decir es que a mí no me importa que eran comunistas o anarcos o de izquierda, lo que fuera. Digo, no eran todos comunistas tampoco, pero hay una predominancia del universo comunista. A mí no me interesa, a mí me interesa su condición de orientales, y es lo que a mí me encantaría que pueda llegar lo más lejos posible. Porque además es mi forma de interpretarlo, porque soy blanco. Yo no sé si otro partido político tiene en su... Quizás sí, y simplemente es humanismo. Pero por su condición de orientales, por su condición uruguaya, por la cédula, por su identidad. No conozco otro partido que tenga en su raíz intelectual, ideológica y incluso de emociones partidarias ese hecho central. Lo pienso así porque soy cercano a la causa, por supuesto, porque me interesa como ser humano, porque lo creo justo, y lo pienso así porque soy blanco. Y otro colorado lo pensará de otra forma, pero con un encare distinto, porque eso es lo que yo quiero decir. No importa. La realidad es que no importa. Santiago, quiero volver un poco a la figura del Toba, y también igual tiene que ver con esto que venimos hablando, pero me quedó pendiente de hace un ratito, pensando, bueno, en todas las denuncias que hizo sobre la dictadura, sobre lo que estaba sucediendo en nuestro país, no a nivel de torturas, de todas las violaciones de los derechos humanos. ¿Crees que se reivindica lo suficiente la figura de Gutiérrez Ruiz hoy en el sistema político uruguayo y particularmente en el Partido Nacional? Yo creo que sí, digo, a veces a uno le podría gustar que fueran más de una forma, más de otra. Lo cierto es que en el país pasan muchas cosas todos los días y que hay fechas para conmemorar distintas cosas. A veces uno querría, sin poner por partido político o por institución, creo que es un debe que tengo yo, es un paso más de profundidad de qué pensaba, por qué pensaba lo que pensaba, de dónde venía. Pero creo que sí. Lo que sí no tengo claro es si lo tenemos presente, no al Toba en primera persona. Si en el día a día todo eso está en el accionar de los partidos políticos. Simplemente eso. ¿Y crees que esos valores que él transmitía, y sacando obviamente la figura de él, pero sí, su forma de hacer política, ¿crees que eso está hoy en día? Quizás menos de lo que a mí me gustaría, pero no porque se lo debamos a él necesariamente, sino porque es algo justo y necesario, digamos, como dicen los católicos. Ahora, hace un tiempo, uno de los hijos del Toba, Mateo, decía que, bueno, que el Partido Nacional homenajea, pero no reivindica la figura del Toba. Está buena la diferencia, para conversar con mi tío.
No la compartís. No sé, digo, creo que todas esas cosas son para conversar más allá de la frase, ¿no? Porque quieren decir muchas cosas. Y entiendo además que siendo hijo, las cosas son mucho más profundas. Y está bien que así sea. Por eso al principio yo decía que es muy personal también todas las cosas. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Y si Mateo siente que el partido lo homenajea pero no lo reivindica, me parece interesante la reflexión y quizás tiene que ver con esto que yo estoy diciendo de que a mí me gustaría un poco más de profundidad, más allá del homenaje de lo que todos, entre comillas, en el sistema político más o menos sabemos, más allá de eso de defender la libertad y las instituciones y los derechos humanos, ¿qué más había en el personaje, ¿no? En la persona y en el personaje político. Incluso porque el asesinato del Toba y de Selmar no fue una cosa, un impulso descontrolado de la dictadura, sino que pretendía dar un mensaje. Yo lo interpreto de varias formas. El Toba era el presidente de la Cámara de Representantes de Tacuarembó, blanco y herrerista. Selmar era fundador del Frente Amplio de origen colorado y vallista. Se estaba matando al espectro político casi en su totalidad. O sea, se estaba asesinando simbólicamente a toda la representación institucional partidaria de la democracia, que es lo que sostiene nuestras instituciones, los partidos políticos. Y por otro lado también se estaba asesinando a esa gente que, pensando distinto, estaba de acuerdo en que había que recibir a los uruguayos en Buenos Aires y que había que seguir buscando una salida y que había que seguir viajando para denunciar lo que estaba pasando en Uruguay. Y que a ninguno le preguntaban si era comunista o no era comunista, si era blanco, si era colorado, exiliado, para ver si le daban una mano o no le daban una mano. Es como si te dijera que en distintos lugares yo encuentro todas las pistas para accionar hoy. La marcha del silencio, estamos todos en silencio, ¿verdad? No hay banderas, no hay nada. Nadie anda al lado preguntándole, che, vos votaste al frente, ¿no? Pues si no, ¿qué haces acá? Nadie. Está bien que quizás hay una cosa, a veces sin querer, a veces queriendo, y yo creo que es, entre comillas, un triunfo utilitarista del Frente Amplio de que votar al Frente Amplio tiene un vuelo moral y ético superior a no votarlo, porque conquista, digamos, la abstracción de la solidaridad. Por poner entre comillas, es mucho más complejo, perdón. Pero de ahí a las cosas concretas, no lo veo por ningún lado. Y eso en realidad es lo que envuelve, una parte de lo que envuelve la fecha. Después hay otra cantidad de cosas que tienen que ver con los hechos más puntuales, que son las investigaciones, quién estuvo dónde, con qué, cómo, cuándo. También había que estar en esa época de tomar decisiones. Y nosotros hoy, desde acá, tomando un café, diciendo, no, fulano estuvo en tal lado, fulano en tal lado, dijo, hizo, no sé qué, no sé cuánto. Cada uno le toca el lugar que le toca, ¿no? Pero había que estar ahí. No era tan fácil. Porque engrandece a los que tomaron las correctas y porque yo le aflojo la cincha a los que no estuvieron, donde todos decimos, acá estaban los caray, los otros eran unos oretes. Ojo. Sacando de lado el universo represivo y torturador, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de decisiones políticas. Santiago, tenemos que hacer una pausa. Tras la misma vamos a estar en comunicación desde Berlín con Graciela Michelini. Imagino que hay un vínculo, ¿no?, cercano entre estas familias. No nos conocemos con Graciela, pero sí yo siempre siento un cariño especial por los Michelini. Cuando los veo son un montón. Selmar tuvo 10 hijos. Siempre que nos vemos hay un afecto natural. Sí. Vamos a hacer la pausa y seguimos en esta mesa de diálogo. Ya volvemos. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. De la mañana con 27 minutos. Vamos a integrar a esta mesa de diálogo a Graciela Michelini desde Berlín. Ya está en nuestra mesa Santiago Gutiérrez Silva, no Ruiz. Así que bueno, la saludamos, hija de Selmar. Graciela, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hola, Santiago, ¿cómo andás? Buen día, Graciela, muy bien, ¿y tú? Bueno, buen día acá, ahí muy bien. Es mediodía más o menos. ¿Qué? ¿Ahí es mediodía o de tardecita? Son las 1:27 exactamente. Está bien. 5 horas tenemos de distancia. Yo te conozco desde que naciste y fui muy amiga de tu papá y soy amiga de tu mamá, aunque no nos vemos nunca. Mi madre me acaba de mandar un mensaje que dice: la conozco mucho a Graciela, la quiero mucho. Sí, nos queremos mucho, nos divertimos mucho y también sufrimos juntos. Me imagino. La vida misma. Qué frase esa, ¿no? Bueno, Graciela, ¿cómo estás siguiendo a la distancia este homenaje que se va a realizar esta tarde en la Asamblea General a tu papá, al Toba, y sobre todo la reflexión a 30 años también de esta primera marcha del silencio, ¿no? Bueno, yo muchos años de homenaje, muchos años de cosas vividas, que por supuesto sigo y no por algo estoy acá hablando, porque este año ha sido muchísimo más y bueno, dando una mano al resto de los hermanos que están poniendo el pecho a las balas como lo hacemos hace 50 años. Me gusta que le hagan, me parece bueno, la tónica que le encuentro buena este año a todo es que las últimas veces que habían hecho fechas redondas, la Fundación Selmar Michelini había hecho muchas actividades y hace 10 años, Cecilia, que era presidenta en aquel momento, dijo, bueno, este es el último año, esta es la última vez que lo hacemos, aprovechemos que estemos todos. Y fue como una determinación porque, bueno, ahora no estamos todos los hermanos vivos en estos 50.
Entonces, son muchas las contradicciones, pero lo que es interesante es que este año es como que los 50 años terminaron el derecho de autor. De alguna manera, todos los homenajes que hay a papá, a Altoba, a Rosario, y Barredo y a Willy y a Liberov, que están surgiendo por todos lados, esos reconocimientos, surgen de distintos organismos, ya sea públicos, privados, universitarios. Entonces es muy interesante, artísticos, como está esto de Irrumpe en Selmar. Es muy interesante el sentir que otros se hacen cargo o intentan, que no es algo que sale de las familias o de algunos grupos políticos, sino que la población se toma estos asesinatos que, como bien dijo Santiago, son simbólicos y no son fortuitos. Cuando se hacen es un momento muy, muy fuerte de la dictadura. Se matan a un diputado y a un senador electo, se asesinan. Y en una búsqueda en aquel momento de encuentro y de diálogo, y están asesinando un diálogo, porque si Rosario y Willy están ahí es porque se estaban buscando salidas para cambiar la situación del país. Entonces es muy fuerte lo que se comunica en aquel momento, y que hoy, 50 años después, lo tome la gente más allá de las familias, es bien interesante. Supongo que el homenaje de hoy va a ser uno como tantos. Tiene la particularidad de que Rafael entra para nosotros como hermanos, que entra como suplente y va a estar en la Asamblea General. Para nosotros como hermanos, como familia, es importante que él esté. Pero bueno, es uno de los tantos homenajes, es uno más, no es menos importante ni más que otros. A veces son los homenajes que se hacen a diario o en estas fechas por gente que tú no conoces son más importantes para mí a veces. Y no es porque no valore nuestro sistema político, nuestro parlamento, simplemente eso. Creo que el que esté Rafael nos representa a todos y además para él es importante, entonces eso. Graciela, la marcha del silencio. Sí. ¿No me oís? Sí. Disculpa porque yo me voy por las ramas. Está perfecto. No, Graciela, justo... Hace 5 años que no pasó un mayo en Uruguay. Mira. Y bueno, y no es casualidad, me voy. Es decisión. Me voy, ha sido y lo puede decir Santiago, bueno, Santiago pone las balas el pecho a las balas. En nuestra familia los nietos están en las marchas, están en los homenajes, pero hacen su vida. Es decir, viste que todas las opciones son diferentes. Sí, tal cual. Y válidas. Graciela, no, sumamente válidas. Sí. Hoy le pedí a Santiago, bueno, que al no haber conocido a su abuelo, cómo describía esa imagen o cómo se fue construyendo su relato, ¿no? En base a lo que le contaron, en base a imágenes, a fotografías, a esos diálogos que a veces duele tener también. Pero ¿qué recordás vos de Selmar padre? Yo tengo la suerte de recordarlo, aunque era la penúltima. Yo tenía 13 años cuando, la misma edad que tenía Marcos Gutiérrez. Lo único que yo era de las últimas y Marco era el mayor. Claro. Ahora más grande. Claro, una diferencia muy grande, una diferencia enorme. Yo a papá lo tengo muy presente, lo recuerdo como un ser muy alegre, muy
muy presente, porque en mi familia vos encontrás que hay como 3 o 4 padres diferentes y madres diferentes, porque tenemos diferencia entre el primero y el último de 21 años. Entonces, lo que yo te pueda contar no va a ser lo mismo que te cuente mi hermana mayor, pero sí todos coincidimos en lo presente que era papá, sobre todo en los tiempos finales, que yo lo veía muy poco, y además estaban separados con mamá. Entonces lo veía todos los días, pero lo veíamos poco, pero era de muchísima presencia. Era un padre muy presente, de calidad, no de cantidad. Claro. Y yo lo agarré, cosas que recuerdo, que era, en casa muchas veces éramos interpelados, ¿no? Cuando había cosas que no queríamos o discutíamos. A mí no me pasaba porque yo era más chica, pero sí a Rafael le pasó mucho, me acuerdo, que cuando, viste, comíamos todos, y la comida daba toda una vuelta, y Rafael, nosotros comíamos en una mesa al lado, y Rafael, que era de los más chicos, era un poco mayor que yo, 4 años, yo no sufría, a mí no me gustaba comer, pero él sufría bastante con la comida, y entonces muchas veces había enfrentamientos con papá y con otros hermanos donde se les interpelaba y se les decía, ¿a usted alguna vez le faltó algo? ¿A usted alguna vez faltó comida? ¿Alguna vez no comió? ¿Alguna vez no tuvo ropa? Y era una cosa que es buena. Porque en realidad te ubicaba en la palmera, ¿viste? Era, bueno, nos hacía reflexionar sobre eso. Y siempre con mucho humor. Yo lo recuerdo disfrutando de cosas, disfrutando de las cosas políticas, los disfrutaba mucho, venía con cuentos de la cámara, disfrutaba las noticias esas que yo me acuerdo patente hasta el día de hoy, el día que se fugaron de Punta Carretas los Tupa, y el asombro y él disfrutó eso de que se fugaran, ¿no? Pero el asombro, el relato, me quedó muy grabado eso. Y después otra cantidad de cosas, ¿no? Pero era un muy buen padre. Diría Santiago, que además papá era 10 años mayor que Toa, eran épocas muy distintas, ¿no? Graciela, ahí hoy hace un ratito hablábamos con Santiago justamente de los valores políticos también que tenía el Toba, pero también me interesaba, bueno, tenerlos a los dos justamente para preguntarles, bueno, ¿qué valores políticos creen que ambos compartían, ¿no? Si bien algunos salen ya a la luz de las cosas que venimos hablando, pero sí en sus palabras, ¿qué compartían ambos en ese sentido? El Toba yo no lo conocí, pero sí lo conocí por cuentos y me enamoré, era un ser entrañable. Todos los cuentos que tengo, era un tipo muy Robin Hood, muy arriesgado, eso es en el imaginario de los que me han contado. Yo creo que compartían que los dos eran personas que tenían la posibilidad de mirar diferente, de hablar con todo el mundo. Hoy cuando decían que fue elegido, decía Santiago en el 71, elegido por unanimidad, y que el Frente Amplio lo votó, porque él tenía diálogo, porque el Toba tenía diálogo, así como papá tenía diálogo con todo el mundo. Papá tenía diálogo con todas las personas, y también hacían cosas. Yo me he enterado de algunas cosas, bueno, de cosas que me han contado del Toba. No voy a incurrir porque ni siquiera sé cuán verdad hay, ¿no? Claro. Aventuras. No, era un aventurero, era muchísimo más que papá. Me parece que era un personaje delicioso. Pero papá tenía muchísimo sentido del humor, era dialoguista, y creo que se encontraban en eso, ¿no? Se encontraban en la búsqueda de la gobernanza, en la búsqueda
de un país mejor. Yo creo que Me parece que tenían como... que parte del mensaje de lo que dice Graciela y a la pregunta, lo hablábamos un poquito más temprano de otra forma, pero es que de repente estaban de acuerdo en una cantidad de cosas hasta que llegaban otro nivel de ideas, ¿no? De cosas mucho más humanas, mucho más elementales. Estoy imaginando, por supuesto, ¿no? Pero mucho más humanas, mucho más elementales a la conformación de nuestra democracia, de las instituciones, del valor que tenían los partidos políticos en sus diferencias. Y bueno, el rol del Estado vendría después. Digo, también hay que ponerlos en su contexto. No estaban en la Cámara discutiendo sobre qué hacemos con tal o cual proyecto. Además estaban en cámaras distintas, pero poniendo el ejercicio imaginario, digamos, sino que estaban hablando de las cosas elementales del país, ¿no? De la conformación institucional del país y lo que estaba pasando con las personas en el país. En un momento en el que era muy difícil Uruguay también, ¿no? La dictadura no llega por obra y arte de magia. Entonces creo que esos contextos igualan mucho todo lo que quizás viene antes y es mucho más importante que las ideas políticas per se. Sí, me parece sí que va por ahí, ¿no? El tema es que eran compañeros de trabajo aunque estuvieran en distintas cámaras. Claro. También miremoslo de esta forma, Claro. ¿entendés? Cuando vos trabajás y tenés que legislar y tenés que guardar por la democracia, como dice Santiago, eran momentos en que vos no podías cerrar los ojos a lo que estaba pasando. Y habría algunos que lo harían y otros que no. Pero bueno, me parece que va por ahí. Graciela, Santiago, les quiero hacer la última porque ya nos tenemos que despedir, pero que creo que hace la realidad también de quienes son representantes hoy día en el Parlamento y lo que sucedió hace tantos años, ¿no? Esa época oscura y las derivaciones que tuvo a lo largo de los años. Que Cabildo hoy esté pidiendo negociar la prisión domiciliaria para apoyar algunos proyectos, hablo de los presos de Domingo Arena, ¿qué reflexión les merece a ustedes? No sé, Graciela, si quieres responder tú primero. Mira, yo creo que el problema más grave hoy es que seguimos sin encontrar las soluciones a este tema, ¿no? El problema más grave es, estás pidiendo que liberen a las personas que no dicen lo que pasó, están pidiendo que liberen. O sea, si estuviéramos en otro momento, si hubieran hablado, si hubieran comportado como debe comportarse una persona que no es cobarde, ¿no? De hacerse cargo de los hechos, porque se supone que detrás de eso había un algo que los motivó a que hoy tengamos 205 desaparecidos, a que se asesinaran a 2 representantes del pueblo, a que se hiciera todo lo que se hizo y todo lo que tuvimos que sufrir, porque no nos olvidemos que no solo se sufrió por muertes y por desapariciones, se sufrió por torturas, se sufrió por violaciones, se sufrió jóvenes y adolescentes exiliados, jóvenes, claro, niñas y jóvenes que vivimos en un país sin garantías, donde sufrimos humillaciones, que yo les digo que cuando yo salí de la dictadura, veía a mi hermano que estaba en un liceo sin dictadura, que no llevaba uniforme, que podía usar el pelo largo, cosas básicas, ¿no? Cosas básicas. Entonces, sobre eso, sobre todo eso que pasó, nos concentramos en lo más flagrante, que fue los asesinatos y las desapariciones. No sabemos. No, yo no sé quién mató a mi padre. O sea, sé quiénes son los responsables, pero no sé. Claro. Entonces, entiendo que ellos defienden a quienes defienden, y también ha habido muchas cosas que a mí se me escapan y no voy a entrar en eso porque no es el momento, porque además creo que siempre hay que ir en el pienso en conjunto y no empezar a dividir. A mí lo que me parece es que hoy no podés estar pidiendo la libertad de gente que no asume lo que ha sucedido.
¿Está? Entonces, no estoy de acuerdo. Ahora, son que podrían, otro sistema legal podrían pasar estas cosas, bueno, podría ser, pero primero que pase lo que tenga que pasar, que nos digan dónde están. ¿Vieron qué largo que es el nombre de la marcha este año? Yo pensaba, es largo. ¿Y sabés por qué es largo? 30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas dónde están. Es tan largo como lo que estamos viviendo. Son 50 años de desapariciones y asesinatos, que pasaron las desapariciones y los asesinatos. Más de 50 años de torturas, presos políticos, gente perseguida. ¿Tá? Entonces, no sabemos, ¿no? La verdad, yo soy superhumana y no creo en el no perdón. Es más, yo he perdonado. Yo una vez tuve una discusión con mis hijos que me decían cómo podía perdonar. Yo perdono. A mí no, ya está. Uno se tiene que construir en la vida con las cosas que le pasaron, y si hay una enseñanza que hemos tenido de mi padre, de parte de mi padre, es la solidaridad, la búsqueda del bien común, y eso somos 10 distintos, pero los 10 lo tenemos. Ahora, que antes salgan de la cobardía que tienen y digan y asuman lo que hicieron, ¿tá? Porque yo y mucha gente, que no soy la única, es más, los nietos y los bisnietos. Yo tengo que explicarle a mi nieto, que es bisnieto de Selmar, y bueno, le vas hablando y le vas midiendo, ¿entendés? El que tenga que, una vez un nieto de Selmar, costaba tanto decirle que fue a Google y dijo, ya sé lo que murió el abuelo, de magnicidio. ¿Entiendes? Es tan enorme lo que cuesta transmitir, lo que cuesta, porque ¿cómo vos transmitís sin que haya odio? ¿Cómo vos transmitís en la construcción? ¿Cómo transmitís las faltas, los dolores? Es muy difícil. Ahora, la vida es eso. Uno tiene que, lo que cada uno le toca y lo lleva como puede. Ahora, lo que sí yo aprendí es que hay que asumir lo bueno y lo malo en la vida. Y si vos hiciste lo que hiciste, tenés que asumirlo. Y después de eso, capaz que podemos hablar, pero primero asumilo. Graciela, disculpen que no, está muy bien la reflexión, es pertinente. Cuando uno observa, ¿no?, todo lo que ha sucedido y lo que se está pidiendo a nivel de negociación política al día de hoy. Así que más que agradecidos que hayas tenido este tiempo para con nosotros, también compartir este diálogo con Santiago aquí en la mesa. Te despedimos y te agradecemos muchísimo este contacto. Que conste que es de solidaridad hermana que estoy, porque es por la solidaridad de los hermanos. Cuando vi que no podían más, dije, bueno, acá estoy. Muchas gracias. Bueno, los veo Graciela. todos los días, muchas gracias. Y qué divina vista. Yo no sé si las miro a ustedes, chicas, pero prendo para ver la vista del puerto. Hermoso. Bueno, un abrazo grande, Santiago. Igualmente, me encantó Graciela. compartir contigo. A mí también. Gracias, chicas, un abrazo. Muchísimas gracias, Graciela. Era Y Graciela. hoy vayan a la marcha. Sí. Bueno, ahí invitó a la marcha también. Era Graciela Michelini, hija de Selmar. Santiago, no tenemos más tiempo. No, Queremos agradecerte muchísimo también que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, por el rato. Si el mensaje llega a algunos que de repente ya tenían algo preconcebido de esto y ayudó un poco a cambiar el encargo y la forma de verlo, yo me quedo contento, y si no, seguiremos intentando. Muchas gracias. Era Santiago Gutiérrez Silva, nieto del Toba Gutiérrez Ruiz, en el marco, de un homenaje muy especial que va a haber hoy en la Asamblea General a partir de las 14 horas, ¿verdad? 13:30. 14 horas, y que homenajea a estas dos figuras de la política uruguaya a 50 años de sus asesinatos. Pausa y ya volvemos. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano.
¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. 8 de la mañana, 52 minutos. Rapidito, le damos los buenos días a Antonio Ladra. Buen día. Que teníamos una idea de columna, pero bueno, se ajustó a la temática de hoy. Sí, vamos a ajustar la temática de hoy. Ayer estuve en la Plaza Libertad, fui a ver esta experiencia que uno tiene, que puede tener en la calle. Hoy es el último día de Irrumpe Selmar. Hoy lo pueden participar a las 11:30 en la Plaza del Entrevero y a la 1 de la tarde en la explanada de la Facultad de Derecho. Son las últimas dos que empezaron a hacerse desde el 15 de mayo y hoy culmina. Ayer estuve en la Plaza Libertad. Hay algo que no cierra del todo en la imagen que vi. Vallas amarillas frente al Palacio Piria, la sede de la Suprema Corte de Justicia, vallada un 18 de mayo, y enfrente, sobre 18 de julio, irrumpe Selmar. El contraste es demasiado nítido para ser casual. La justicia se parapeta y la memoria avanza. 50 años después de su asesinato en Buenos Aires, Selmar Michelini vuelve a la carne, no como estatua, no como nombre en un acto oficial, vuelve como voz, como cuerpo prestado, como interrupción de este lunes al mediodía cuando la gente pasa apurada, aunque fuera feriado, como antes lo hizo por la Plaza Matriz o por la explanada de la universidad. La directora de esto, Marianela Morena, eligió no hacer un homenaje solemne, eligió el teatro de invasión, incorporado a la calle. María Mendío, Emané Pérez, Martín Buscalia encarnan a Michelini. 3 intérpretes, un mismo texto, 3 maneras distintas de decir lo mismo. No he muerto, he vuelto. Las acompaña un coro de voces nuevas para palabras que tienen medio siglo. Discursos, sí, pero también cartas a su hija Eli, esa correspondencia personal que dice más de un hombre que cualquier tribuna.
textos intervenidos y música, los orientales de los olimareños. Todo junto produce algo que no es exactamente teatro, ni exactamente una manifestación, ni exactamente un velorio. Es otra cosa, una conversación entre tiempos. Selmar Michelini fue asesinado el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires en el marco de la coordinación represiva que ya se conocería como el Plan Cóndor. Era senador, era exiliado, era uno de esos políticos, escasos siempre, capaces de generar respeto plural, transversal, el tipo de respeto que no se fabrica con marketing ni con disciplina partidaria. Tenía 54 años. Sus hijos lo buscaron durante días. Irrumpe Selmar lo encuentra ahora en la calle, en movimiento, donde la gente no eligió estar. Un transeúnte que cruza Plaza Cagancha para tomar el ómnibus se encuentra de golpe con Selmar, con su voz prestada en un cuerpo joven. Se topa con esa frase: los poderosos ocasionales son los eternos perdedores. Las vallas amarillas frente a la corte este 18 de mayo dijeron algo. No sé exactamente qué, pero dicen algo, que la memoria inquieta, que algunos prefieren puertas cerradas en mayo y que Selmar, mientras tanto, sigue cruzando 18 de julio. Tremendo, Antonio, porque con todo lo que veníamos hablando desde temprano, con Graciela desde Berlín, con Santiago, una persona joven, ¿no? Un político joven que tuvo que crear, ¿no? Ese relato de su abuelo, esa imagen de su abuelo en base a relatos, a cuentos. También algunos pormenores que nos decía, ¿no? De lo que cuesta muchas veces poder hablar de ciertos temas. Me parece muy pertinente esa contradicción que estás mostrando y la invitación además a que esto se pueda visitar hoy, ¿no? Se pueda participar. De esa experiencia. Participar hoy. Antonio, hoy sí te pedimos disculpas nosotros. No hay nada que porque disculpar. Queremos cumplir es un día especial. con los compañeros, con los horarios, pero también es una semana especial. Un mes especial. Un mes especial. Igualmente tenemos novedades que llegan de Fiscalía que seguramente en el correr de estos días mañana podemos hablar. La vayamos compartiendo. Nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Que pasen todos muy bien.